Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy jueves. Continuamos el libro de Judith, o de Judith, lo comenzamos el jueves pasado. Hasta el jueves pasado leímos hasta la mitad del libro. Veamos hasta dónde podemos avanzar hoy. Si es que terminamos, si es que no, no nos hacemos problema. Y comentarles que el siguiente libro que leeríamos es un libro corto, pero muy rico, del mismo corte, del mismo estilo, de relatos heroicos, o en este caso no va a ser heroico, el libro de Jonás. ¿No? En la Biblia lo agrupan como libro profético, pero no, para mí no es de profeta. Jonás tiene poco de profeta, más bien es un relato. Es un relato interesante, lindo, y el libro es corto, tiene solo 4 capítulos. Entonces alcanzaríamos a leerlo en una sola reunión. Ese podría ser nuestro siguiente tema. Pero hoy avancemos con el libro de Judith. Nos quedamos en el capítulo 7. Antes de comenzar la reunión, invoquémonos al Señor con una oración. Va a estar a cargo nuestra hermana Mary. Buenas noches a todos. Ven, Creador Espíritu, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar y a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tu poder de diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre, que del torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los efectos inflama con tu amor, y con tu fuerza invencible fortifica la corpórea, flaqueza y corrupción. Te pedimos, Señor, en esta noche con la hermanita que está delicada, ha tenido un contratiempo, te pedimos por ella que pidió una de las hermanitas. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Mary. Hermanos, buenas noches. Entonces, con esta oración comenzamos. El jueves pasado leímos los primeros 7 capítulos de este libro de Judith. ¿Recuerdan? Que han podido dar una miradita. Hasta el capítulo 7 que hemos leído es como que fuera la gran introducción, porque nos pinta un escenario en el cual estamos con el pueblo de esta ciudad, de Betulia, en el norte de Israel. Estamos sitiados por el ejército enemigo, ¿no? Recuerdan la narración, son los asirios, han cortado el suministro de agua, la población ya está desfalleciente, los invasores recontra agresivos, liderados por el general Holofernes, les han dicho ríndanse, y el rey le ha pedido 5 días. 5 días, ¿por qué? Porque el rey espera que en 5 días el Señor se pronuncie en favor de ellos y los ayude y los alivie. Ahí nos quedamos, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces Judith recién se presenta a partir de ahora. Lo anterior, la primera mitad del libro, ha sido el ponerlo en la escena tan dramática y tan desesperada. Un pueblo que no tiene salida y un rey que ha pedido 5 días esperando que ocurra algo especial. Pero creemos que va a pasar algo especial. ¿Qué podría ser? Bueno, con ese recordar y saber retomemos. Bueno, capítulo 8 empieza con
con la presentación de Judith. ¿Quién puede leer, por favor? Yo leo. Presentación de Judith. En aquellos días llegó todo esto a oídos de Judith, hija de Mararí, hijo de Ox, hijo de José, hijo de Osiel, hijo de Elías, hijo de Ananías, hijo de Gedeón, hijo de Rafaín, hijo de Ahitof, hijo de Elías, hijo de Gilquías, hijo de Eliab, hijo de Natanael, hijo de Samaniel, hijo de Sarsarai, hijo de Israel. Ven, ahí, Su perdón, esposo, nos han dado el currículum, o sea, es el currículum vitae de Judith. Ella viene de toda esta descendencia, o de toda esta ascendencia de israelitas, ¿no? Sí, Beatriz, sigue, por favor. su esposo Manasés, que era de su misma tribu y de su misma familia, había muerto durante la cosecha de la cebada. Mientras vigilaba a los que ataban las gavillas en el campo, tuvo una insolación que lo postró en cama y murió en Betulia, su ciudad. Allí fue sepultado con sus padres en el campo que está situado entre Totamián y Belamón. Judith había permanecido viuda en su casa durante 3 años y 4 meses. Sobre la terraza de su casa se había hecho levantar una carpa. Llevaba un sayal sobre su cuerpo y vestía ropas de luto. Ayunaba todos los días, excepto los sábados, los novilunios y los días de fiesta y de regocijo del pueblo de Israel. Era muy hermosa y de aspecto sumamente agradable. Su esposo, Manasés, le había dejado oro y plata, servidores y servidoras, ganados y campos. Y ella había quedado como dueña de todo. Nadie podía reprocharle nada, porque era muy temerosa de Dios. No, entonces acá nos introducen a Judith. Viuda, 3 años viuda, temerosa de Dios, está guardando luto. ¿Por qué? Porque ella no vive de espaldas a la realidad de sus hermanos, ¿no? Entonces, ayuna todos los días, está con ropas de luto, lleva un sayal sobre su cuerpo, y sabemos ya el sayal es ese saco, ese costalillo de un material tan difícil de soportar, puesto directamente sobre la piel. Es una mortificación. Entonces acá tenemos directamente la exhortación de Judith a los jefes del pueblo. Son 4 diapositivas para esta pericopa. Manuel, disculpa, el Sí, anterior mencionaba que ella había quedado como dueña de todo, ¿no? O sea, también extraño en esa época porque no, porque como que las mujeres no eran dueñas de nada, ¿no? claro, es una pregunta de las varias que van a salir y que ya han salido, porque mira, perdón, a ver, si vamos en orden, el rey de Asiria, Nabucodonosor, y no es, ¿no? La época, porque era babilonio. Luego, Holofernes es un nombre persa. Luego, Betulia, la ciudad donde viven, no existe. Yo lo he buscado por todas partes. Entonces, eso es un relato que se ha tomado un montón de libertades, pero que, como decíamos antes de grabar, en este relato hay la intención de transmitir una enseñanza, un mensaje, y vamos a ver un mensaje muy esperanzador. Vamos a verlo, pero no es riguroso. Eso, digamos, como alcance. Ahora, acá viene la exhortación de Judith a los jefes del pueblo. Son, como les digo, una perícopa larga, con la letra grande que le pongo 4 diapositivas, pero vale la pena que la leamos con atención.
A ver, ¿quién puede leer? Judith se enteró de las amargas quejas que el pueblo, descorazonado por la falta de agua, había dirigido al jefe de la ciudad. También se enteró de la respuesta que les había dado Osías cuando juró entregar la ciudad a los asirios en el término de 5 días. Envió entonces a la servidora que estaba al frente de todos sus bienes, para que llamara a Cabris y Carmis, ancianos de la ciudad. Estos se presentaron y ella les dijo: Escúchenme, por favor, jefes de la población de Betulia. Ustedes se equivocaron hoy ante el pueblo al jurar solemnemente que entregarían la ciudad a nuestros enemigos. Si el Señor no viene a ayudarnos en el término fijado, al fin de cuentas, ¿quiénes son ustedes para atentar así a Dios y usurpar su lugar entre los hombres? Ahora ustedes ponen a prueba al Señor Todopoderoso, pero esto significa que nunca entenderán nada. Si ustedes son incapaces de escrutar las profundidades del corazón del hombre y de penetrar los razonamientos de su mente, ¿cómo pretenden sondear a Dios, que ha hecho todas estas cosas, y conocer su pensamiento o comprender sus designios? No, hermanos, cuídense de provocar la ira del Señor, nuestro Dios, porque si Él no quiere venir a ayudarnos en el término de 5 días, tiene poder para protegernos cuando Él quiera o para destruirnos ante nuestros enemigos. No exijan entonces garantías a los designios del Señor nuestro Dios, porque Dios no cede a las amenazas como un hombre, ni se le impone nada como a un mortal. Por lo tanto, invoquemos su ayuda, esperando pacientemente su salvación, y Él nos escuchará si esa es su voluntad. Porque no hay nadie en nuestro tiempo, ni hay entre nosotros en el día de hoy, tribu, ni familia, ni comarca, ni ciudad que adore dioses fabricados por mano de hombre, como sucedía en los tiempos pasados. A causa de eso, nuestros padres fueron entregados a la espada y a la depredación, y sucumbieron miserablemente delante de nuestros enemigos. Nosotros, en cambio, no reconocemos otro Dios fuera de Él. Por eso esperamos que no nos despreciará ni a nosotros ni a ninguno de nuestra raza. Si nosotros nos rendimos, caerá toda la Judea, y nuestro santuario será saqueado. Entonces tendremos que responder con nuestra propia sangre por esa profanación. Además, el Señor hará rezar sobre nuestra cabeza, en medio de las naciones donde estaremos cautivos, la matanza de nuestros hermanos, la deportación de la gente del país y la devastación de nuestra herencia. Y seremos objeto de burla y escarnio por parte de nuestros conquistadores, porque nuestra esclavitud no nos hará ganar la benevolencia de los vencedores, sino que el Señor nuestro Dios la convertirá en deshonra. Por eso, hermanos, demos un buen ejemplo a nuestros hermanos, ya que su vida depende de nosotros, y lo más sagrado que tenemos, el templo y el altar, también dependen de nosotros. Más aún, demos gracias al Señor nuestro Dios, que nos somete a prueba, lo mismo que a nuestros padres. Recuerden todo lo que hizo con Abraham y en qué forma probó a Isaac, y todo lo que le sucedió a Jacob en Mesopotamia de Siria, cuando apacentaba las ovejas de Labán, hermano de su madre, así como a ellos los purificó para probar sus corazones. De la misma manera, nosotros no somos castigados por él, sino que el Señor golpea a los que están cerca de él, para que eso les sirva de advertencia. Gracias, Mary Carmen. Miren esa exhortación de Judith a los jefes del pueblo, con qué fuerza, con qué firmeza, con qué claridad. Y ojo, es una mujer, ¿no? Es una mujer. Entonces, este libro, hago un paréntesis, este libro no está considerado como parte de la Biblia
hebrea y por ende tampoco en la Biblia protestante. Y acá encontramos un motivo, porque San Jerónimo, el que traduce la Biblia al latín, nos dice que él encontró el original arameo de este texto, no griego, arameo. Y sin embargo los judíos no lo toman. ¿Por qué? Una razón de mucha fuerza es que en el libro vemos una fuerza en esta mujer que está más allá de la cultura y más allá de lo que los judíos pueden aceptar. Miren la claridad que tiene y la firmeza que tiene, la estrategia que tiene, cuando todos los varones están pero ya muertos de miedo. Miren ella, con qué fuerza, con qué claridad, con qué firmeza. Y vamos a ver lo que sigue, ¿no? Entonces, esta sería una razón adicional para que no la consideren en la Biblia hebrea. No, este no es el prototipo de mujer. Eso escapa al canon, escapa al concepto, no, escapa a su cultura. Les comento, cierro paréntesis, ¿no? Entonces veamos. Respuesta de Osías a Judith. Osías el rey, ¿no? Entonces, ante esta exhortación de Judith, ¿qué cosa responde el rey? ¿Quién puede leer? Osías, perdón, yo después. Osías les respondió: en todo lo que has dicho te has expresado con sensatez y nadie puede contradecir tus palabras. No es esta la primera vez que se manifiesta tu sabiduría. Desde que eras joven, todo el pueblo conoce tu inteligencia y la bondad de tu corazón. Pero ahora el pueblo está consumido por la sed y nos ha obligado a ejecutar lo que hemos propuesto y a comprometernos con un juramento que no es lícito violar. Tú, que eres una mujer piadosa, ruega por nosotros para que el Señor envíe la lluvia que llenará nuestras cisternas, y así no quedaremos exhaustos. Gracias, Juanina. Una respuesta clara y sencilla de Osías. Tú eres una mujer piadosa, ok, entonces reza por nosotros, ruega por nosotros, que el Señor actúe mediante el hecho de que llueva, porque la penuria mayor que están pasando es la falta de agua. Acá tenemos el plan de Judith, con el cual termina el capítulo 8. Judith les respondió: escúchenme, porque voy a hacer algo que se transmitirá de generación en generación a los hijos de nuestra estirpe. Esta noche ustedes se ubicarán ante la puerta de la ciudad. Yo saldré con mi servidora y antes del plazo fijado para entregar la ciudad a nuestros enemigos, el Señor, por mi intermedio, visitará a Israel. No traten de averiguar lo que voy a hacer, porque no les diré nada hasta haber ejecutado mi proyecto. Osías y los jefes le dijeron: vete en paz y que el Señor Dios vaya delante de ti para escarmiento de nuestros enemigos. Luego salieron de la carpa y regresaron a sus puestos. Gracias, Cuchi. Entonces, Osías está esperando en esos 5 días que ha pedido últimos, está esperando una intervención de Dios. Y Judith dice: yo me hago cargo. Es como que les dice: yo soy la intervención que esperan. Miren, de otra manera, es lo que les está diciendo. ¿No? ¿Ustedes esperan una intervención de Dios? Ok, yo voy. O sea, va a ser un agente del Señor. Y Osías y los jefes militares, los jefes de la ciudad le dijeron: ok, vete en paz, que el Señor Dios vaya adelante para ti, de ti para el escarmiento de nuestros
a nuestros enemigos. A ver. Empezamos el capítulo 9 con la oración de Judith. Son 3 diapositivas. La oración misma la he puesto en letra inclinada para que se pesque mejor y no nos distraigamos, ¿no? ¿Cuál es la oración que ella misma hace? Yo leo. La oración de Judith. Entonces Judith se postró en tierra, esparció ceniza sobre su cabeza, puso al descubierto el sayal con que estaba ceñida e imploró al Señor en alta voz. Era la hora en que se ofrecía en Jerusalén, en el templo de Dios, el incienso de la tarde. Judith dijo: Señor, Dios de mi padre Simeón, tú pusiste en sus manos una espada vengadora contra aquellos extranjeros que arrancaron el velo de una virgen para violarla. Desnudaron su cuerpo para avergonzarla y profanaron su seno para deshonrarla. Aunque tú habías dicho, eso no se hará, ellos, sin embargo, lo hicieron. Por eso entregaste a sus jefes a la masacre y así su lecho, envilecido por su engaño. También por un engaño quedó ensangrentado. Bajo tus golpes cayeron muertos los esclavos con sus príncipes y los príncipes sobre sus tronos. Tú entregaste sus mujeres al pillaje y sus hijas al cautiverio, y dejaste todos sus despojos para que fueran repatriados entre tus hijos predilectos, los cuales, enardecidos del celo por causa de ti y horrorizados por la mancha infligida a su propia sangre, habían invocado tu ayuda. Dios, Dios mío, escucha ahora la plegaria de esta viuda. Bien, ya sé. Continuamos, por favor. Tú has hecho el pasado, el presente y el porvenir. Tú decides los acontecimientos presentes y futuros, y solo se realiza lo que tú has dispuesto. Las cosas que tú has ordenado se presentan y exclaman: aquí estamos, porque tú preparas todos tus caminos y tus juicios están previstos de antemano. Mira que los asirios, colmados de poderío, se glorían de sus caballos y sus jinetes, se enorgullecen del vigor de sus soldados, confían en sus escudos y sus lanzas, en sus arcos y sus ondas, y no reconocen que tú eres el Señor, el que pone fin a las guerras. Tu nombre es Señor, quebranta su fuerza con tu poder, aplasta su poderío con tu ira, porque se han propuesto profanar tu santuario, manchar la morada donde habita la gloria de tu nombre y derribar tu altar a golpes de hierro. Mira su arrogancia, descarga tu indignación sobre sus cabezas. Concédeme, aunque no soy más que una viuda, la fuerza para cumplir mi cometido. Por medio de mis palabras seductoras, castiga al esclavo junto con su jefe y al jefe junto con su esclavo. Abate su soberbia por la mano de una mujer. A ver, ahí sí, ya terminamos. Porque tu fuerza no está en el número, ni tu dominio en los fuertes, sino que tú eres el Dios de los humildes, el defensor de los desvalidos, el apoyo de los débiles, el refugio de los abandonados y el salvador de los desesperados. Sí, Dios de mi Padre y Dios de la herencia de Israel, soberano del cielo y de la tierra, creador de las aguas y rey de toda la creación, escucha mi plegaria. Que mi palabra seductora se convierta en herida mortal para los que han maquinado un plan siniestro contra tu alianza y tu santa morada, la cumbre del Sión y la casa que es posesión de tus hijos. Que toda tu nación y cada uno de sus tribus reconozcan que tú eres Dios, el Dios de toda fuerza y de todo poder, y que no hay otro protector fuera de ti para la extirpe de Israel. Gracias, Ayacé. Qué linda oración de Judith, encomendándose al Señor
Algo deja ver, pero no, ni en su oración revela su plan. Ella tiene un plan, pero no lo ha querido decir, ni el rey, ni lo transmite en su oración. Voy a regresar un segundito, miren. ¿Cómo se llama, se acuerdan, la ciudad donde están? En Betulia. Ok, entonces estamos aquí. Y miren, en la oración de Judith habla, cuando en el penúltimo párrafo, que ha leído y hace muy bien, el penúltimo párrafo dice que mi palabra seductora se convierte en herida mortal, mi palabra seductora. Entonces ahí hay algo de su plan que no tenemos claro. Y dice que se convierta en herida mortal para los que han maquinado el plan siniestro contra tu alianza y tu santa morada, en la cumbre de Sion. Entonces, quiero hacerles ver cómo entonces acaso esta ciudad está en la cumbre de Sion. No, se dan cuenta cómo entonces es un relato armado, pero repito, si queremos ser muy históricos y muy geográficos y muy genealógicos, entonces no cuadra. Y diríamos tontería, pero no lo es. Porque, repito, es un relato con estas libertades, pero muy bien construido y vamos a ver a dónde nos lleva. ¿No? Digo, digo eso para que nadie se confunda. Entonces entramos al capítulo 10, preparativos de Judith. Apenas terminó de invocar al Señor de Israel con todas estas palabras, Judith se levantó del suelo, llamó a su servidora y bajó a la casa donde pasaba los sábados y los días de fiesta. Luego se despojó del sayal que tenía ceñido, se quitó su ropa de viuda, se lavó el cuerpo con agua, se ungió con perfumes y peinó sus cabellos. Después ciñó la cabeza con un turbante y se puso la ropa de fiesta con que solía engalanarse cuando aún vivía su marido Manasés. Se calzó las sandalias, se puso collares, brazaletes, anillos, aros y todas sus joyas. En una palabra, se embelleció hasta el extremo para seducir a todos los que la vieron. Enseguida entregó a su servidora un odre de vino y una vasija de aceite. Llenó una bolsa con granos tostados de cebada, una torta de higos secos y panes puros. Lo envolvió todo cuidadosamente y lo entregó a su servidor. Gracias, Yuma. Entonces Judith se ha puesto, pero linda, hermosa, para implementar su plan. A ver, avanzamos. Partida de Judith al campamento asirio. Miren, los asirios temidos, los que han cercado la ciudad de Betulia, los que le han dado el ultimátum, los que los van a matar a todos. Es el campamento asirio, donde está el general Holofernes, y por el título de la perícopa vemos que Judith se va a meter ahí. ¿Cuál es su plan? Veamos. Después se dirigieron a la puerta de Betulia y encontraron apostados junto a ella a Osías y a los ancianos de la ciudad, Cabris y Carmis. Cuando vieron a Judith con el rostro transformado y la ropa cambiada,
Quedaron maravillados de su hermosura y dijeron: que el Dios de nuestros padres te conceda ser bien recibida y dar cumplimiento a lo que te has propuesto, para orgullo de los israelitas y exaltación de Jerusalén. Judith adoró a Dios y le respondió: ordenen que me abran las puertas de la ciudad para que yo salga a cumplir lo que acaban de expresarme. Ellos ordenaron a los jóvenes que le abrieran, como ella lo había pedido. Así lo hicieron y Judith salió acompañada de su servidora. Los hombres de la ciudad la siguieron con la mirada mientras descendía de la montaña hasta que atravesó el valle, y allí la perdieron de vista. Gracias, Mari Carmen. Acá tenemos dos diapositivas en esta perícopa. Judith en el campamento asirio. ¿Quién se ofrece? Mientras caminaban a lo largo del valle, les salió al encuentro una avanzada de los asirios. Ellos detuvieron a Judith y le interrogaron: ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió: soy una hebrea, pero huyo de mi pueblo porque está a punto de convertirse en presa de ustedes. Por eso vengo a presentarme ante Holofernes, el general en jefe del ejército, para darle buenas informaciones. Yo le indicaré un camino por el que podrá pasar para apoderarse de toda la región montañosa, sin que pierda la vida ni uno solo de sus hombres. Al oír sus palabras y contemplar su rostro, que los dejó cautivados por su extraordinaria hermosura, aquellos hombres le dijeron: has puesto a salvo tu vida, apresurándote a presentarte ante nuestro Señor. Ahora sigue adelante hasta tu tienda de campaña, y algunos de nosotros te escoltarán hasta hacerte comparecer ante Él. Cuando te presentes, no temas, comunícale todo lo que acabas de decir, y Él te tratará bien. Entonces se eligieron a 100 de sus hombres para que la escoltaran, a ella y a su servidora, hasta la carpa de Holofernes. Cuando se divulgó por el campamento la noticia de su llegada, se produjo una agitación general. Todos se acercaban y la rodeaban mientras ella permanecía fuera de la carpa de Holofernes, esperando que la anunciaran. Maravillados de su hermosura, no podían menos que admirar también a los israelitas y se decían unos a otros: ¿quién podrá despreciar a un pueblo que tiene semejantes mujeres? No conviene dejar en pie ni a uno solo de sus hombres, porque los sobrevivientes serán capaces de seducir a toda la tierra. Gracias, Juanina. Los asirios maravillados por la hermosura de Judith. No, no Sí, entiendo mucho lo sí, último. sí, Yumi. La última parte no la entendí muy bien. ¿Qué es lo que quisieron decir? ¿Quién podrá despreciar a un pueblo que tiene semejantes mujeres? No conviene dejar en pie ni uno solo de sus hombres, porque los sobrevivientes serán capaces de seducir toda la tierra. Sí, No sé, no, si me lo puedes explicar. claro, se refiere a que como que fuera una raza tan linda, si tiene mujeres tan bonitas, sus hombres, hijos de esas mujeres, serán capaces de seducir a toda la tierra, ¿no? Una raza guapa, bonita. Eso es lo que se refiere, claramente. Pero detrás de eso lo que hay es un aprecio y un tremendo piropo a la belleza de esta mujer, bellísima. Además, tan bien arreglada, enjollada, bien vestida, pero de rasgos muy bellos, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Y acá terminamos el capítulo 10. Encuentro de Judith con Holofernes.
Encuentro de Judith con Holofernes. Los guardias personales de Holofernes y todos sus oficiales salieron y tradujeron a Judith en la carta. Holofernes estaba reclinado en su diván, bajo un dosel de púrpura, recamado en oro, esmeraldas y piedras preciosas. Judith fue anunciada y él salió a la antecámara de la carpa, precedido de la lámpara de plata. Cuando apareció Judith delante de él y de sus oficiales, todos quedaron maravillados por la hermosura de su rostro. Ella se postró con el rostro en tierra, pero los servidores de Holofernes la levantaron. Gracias, Meni. Entonces acá se produce el diálogo entre Judith y Holofernes. Capítulo 11 son 4 diapos en una sola pericopa. Vamos viendo el plan de Judith, ¿no? El plan de Judith, llegar hasta Holofernes y podemos imaginar seducirlo. Vamos a ver cómo se desenlaza. Yo leo, Manuel. Gracias, Guillermo. Adelante. Holofernes le dijo: ten confianza, mujer, no tengas miedo, porque jamás he hecho mal a nadie que se haya decidido a servir a Nabucodonosor, rey de toda la tierra. Incluso ahora, si tu pueblo, que habita en las montañas, no me hubiera despreciado, yo no habría levantado mi lanza contra ellos. Son ellos mismos los que han provocado esto. Ahora dime por qué te has escapado de ellos y has venido hasta nosotros. Con solo venir hasta aquí te has salvado. Ten confianza, porque conservarás tu vida esta noche y en adelante. Nadie te causará ningún daño. Por el contrario, te tratarán bien como corresponde a los servidores de mi señor, el rey Nabucodonosor. Entonces Judith le respondió: acepta de buen grado las palabras de tu esclava y permítele hablar en tu presencia. Todo lo que yo te diré esta noche es verdad. Si sigues los consejos de tu servidora, Dios llevará a buen término tu empresa y no fracasará nada de lo que te has propuesto. Por la vida de Nabucodonosor, rey de toda la tierra, y por el poder de él, que te envió para poner en orden a todos los vivientes. Gracias a ti, no solo lo sirven los hombres, sino que también, gracias a tu fuerza, las fieras, el ganado y las aves del cielo vivirán sometidos a Nabucodonosor y a toda su dinastía. Hemos oído hablar, en efecto, de tu sabiduría y de la sagacidad de tu inteligencia. Y se comenta en toda la tierra que tú eres el más valiente, el más experto y el más admirable estratega de todo el reino. También nos hemos enterado del discurso pronunciado por Agior en tu consejo, porque la gente de Betulia le perdonó la vida, y él les contó todo lo que había dicho en tu presencia. Por eso, soberano Señor, no desoigas sus palabras, antes bien, tómalas en cuenta, porque son exactas, ya que nuestra estirpe no será castigada ni sometida por la espada, a no ser que haya pecado contra su Dios. Pero ahora, para que mi Señor no sufra una derrota y un fracaso, y para que la muerte caiga sobre ellos, han incurrido en un pecado con el que provocarán la ira de su Dios apenas cometan ese desatino. Entonces continuamos. Porque como han empezado a faltarle los víveres y escasea el agua, decidieron echar mano a sus ganados y sustentarse con todo lo que Dios en sus leyes les ha prohibido comer. Incluso están resueltos a consumir las primicias del trigo y los diezmos del vino y del aceite, que ya han sido consagrados y reservados para los sacerdotes que ejercen
sus funciones delante de nuestro Dios en Jerusalén. Esas cosas que a ninguno del pueblo le es lícito ni siquiera tocar con sus manos. Más aún, han enviado gente a Jerusalén, donde todo el mundo hace lo mismo, con el encargo de obtener la debida autorización de los ancianos. Apenas la obtengan, harán uso de ella, y ese mismo día te serán entregados para su perdición. Por eso yo, tu servidora, al enterarme de todo esto, escapé de su lado. Y Dios me ha enviado para realizar contigo tales hazañas, que llenarán de asombro en toda la tierra a aquellos que las escuchen, porque soy piadosa y sirvo noche y día al Dios del cielo. En adelante permaneceré a tu lado, Señor mío, pero cada noche saldré al valle para orar a Dios, y cuando incurran en el pecado, Él me lo hará saber. Al regresar, te informaré. Entonces podrás salir con todo tu ejército. No habrá nadie entre ellos que pueda oponerte resistencia. Luego te conduciré a través de la Judea hasta las puertas de Jerusalén, y pondré tu sitial en medio de ella. Tú los conducirás como ovejas que no tienen pastor, y ni siquiera un perro se atreverá a ladrar ante ti. Todas estas cosas me fueron comunicadas anticipadamente, y yo he sido enviada a anunciártelas. Las palabras de Judith agradaron a Holofernes y a todos sus oficiales, los cuales, admirados de su sabiduría, exclamaron: de un confín al otro de la tierra no hay mujer como esta, por la hermosura de su rostro y la sensatez de sus palabras. Y añadió Holofernes: Dios ha hecho bien en enviarte delante de tu pueblo para que el triunfo esté en nuestras manos y la perdición en aquellos que han menospreciado a mi Señor. Tu aspecto es tan encantador como son hábiles tus palabras. Si obras como lo acabas de decir, tu Dios será mi Dios, y tú habitarás en el palacio del rey Nabucodonosor y serás famosa en toda la tierra. Gracias, Guillermo. Excelente la lectura. Vamos viendo entonces cómo se está implementando el plan de Judith. Judith ha llegado donde Holofernes, le ha hablado y a Holofernes le ha encantado, tanto su, como dice él, tanto su rostro como sus palabras. Ahora, ¿es verdad lo que le dice Judith? Definitivamente no. Por lo menos podemos pensarlo, ¿no? Entonces ella está valiendo de mentiras ante Holofernes. No está siendo totalmente sincera. Pero esto es parte de su plan. Entramos al capítulo 12, dos diapositivas: fidelidad a la ley y plegarias de Judith. Luego Holofernes la hizo pasar. Está bien, después yo. No, yo después. Bueno, gracias. Luego Holofernes la hizo pasar al lugar donde tenía preparada su vajilla de plata y ordenó que le sirvieran de sus propios manjares y le dieran a beber de su vino. Pero Judith le dijo: no comeré de ellos para no incurrir en falta. Lo que he traído conmigo me bastará. Holofernes le respondió: y cuando se acaben tus provisiones, ¿de dónde sacaremos otras semejantes, ya que entre nosotros no hay nadie de tu pueblo? Judí le dijo: quédate tranquilo, Señor, porque antes que consuma mis provisiones, el Señor habrá cumplido por mi intermedio lo que tiene determinado. Luego, los oficiales de Holofernes la condujeron a su carpa.
y ella durmió hasta la medianoche. Antes de la aurora, se levantó y mandó decir a Holofernes: Señor, ordena que me dejen salir para hacer oración. Y él ordenó a sus guardias personales que no se lo impidiera. Y continuamos aquí, por favor. Así permaneció Judith 3 días en el campamento. Cada noche salía al valle de Betulia y se bañaba en la fuente que estaba en el campamento. Cuando salía del agua, oraba al Señor, el Dios de Israel, que dirigiera sus pasos para resurgimiento de los hijos de su pueblo. Y cuando regresaba, ya purificada, permanecía en la carpa hasta que le traían su alimento hacia el atardecer. Bien, gracias, Cuchi. Mire, que esos 3 días de los que hablo son importantísimos. Recuerden que el rey había pedido 5 días. Denme 5 días. Y los días están corriendo. Acá tenemos una perícopa en 2 diapositivas, con la cual termina el capítulo 12. Judith en el banquete de Holofernes. Al cuarto día, Holofernes ofreció un banquete exclusivamente para su personal de servicio, sin invitar a ninguno de sus oficiales, y dijo a Bagoas, el eunuco, que era su mayordomo: trata de convencer a esa mujer hebrea que está bajo tu cuidado para que venga a comer y a beber con nosotros, porque sería vergonzoso que dejáramos partir a una mujer como esta sin haber gozado de ella. Si no logramos conquistarla, ella se burlará de nosotros. Bagoas salió de la presencia de Holofernes, fue a donde estaba Judith y le dijo: no tenga reparo esta preciosa joven en presentarse ante mi señor, para ser honrada por él y beber alegremente con nosotros. Hoy serás tratada como una de las asirias que viven en el palacio de Nabucodonosor. Judith le respondió: ¿quién soy yo para contradecir a mi señor? Haré gustosamente todo lo que le agrade, y eso será para mí un motivo de alegría hasta el día de mi muerte. Enseguida se levantó y se atavió con sus vestiduras y con todos sus adornos femeninos. Su servidora se adelantó y le extendió en el piso ante Holofernes las pieles que Bagoas le había dado para su uso diario, a fin de que comiera reclinada sobre ellas. Judith entró y se reclinó. El corazón de Holofernes quedó cautivado por ella, su espíritu se turbó y ardía en deseos de poseerla, porque desde la primera vez que la vio, buscaba la oportunidad de seducirla. Bebe, le dijo Holofernes, y alégrate con nosotros. Judith le replicó: beberé con mucho gusto, señor, porque desde el día en que nací, jamás he apreciado tanto la vida como hoy. Entonces tomó lo que le habría preparado su servidora y comió y bebió en presencia de él, mientras Holofernes, encantado con ella, bebió tanto vino como nunca lo había hecho en un solo día desde su nacimiento. Gracias, Mari. El plan de Judith, capítulo 13. La hazaña de Judith son 2 diapositivas. Cuando se hizo tarde, sus ayudantes se retiraron inmediatamente. Bagoas cerró la carpa por fuera. Después de hacer salir a los que estaban con su señor, y todos se fueron a dormir, rendidos porque habían bebido demasiado. Solo Judith quedó en la carpa, mientras Holofernes, completamente ebrio, yacía tendido en su lecho.
Judith mandó a su servidora que se quedara fuera de su dormitorio y que la esperara a la salida como todos los días, porque había dicho que saldría para hacer oración y había hablado en el mismo sentido a Babón. Cuando todos ya se habían retirado de la carpa y no quedaba nadie dentro de ella, ni grande ni pequeño, Judith, de pie junto al lecho de Holofernes, dijo en su corazón: Señor, Dios Todopoderoso, mira favorablemente en esta hora lo que voy a hacer para la exaltación de Jerusalén. Ha llegado el momento de acudir en ayuda de tu herencia y de realizar lo que me había propuesto para aplastar a los enemigos que se alzaron contra nosotros. Sí, Juliana, mira, continúas, pero veamos la oración. Releámosla, ¿no? Señor, Dios Todopoderoso, mira favorablemente en esta hora lo que voy a hacer para exaltación de Jerusalén. Vamos a ver qué va a hacer. Eso ya, ese es el culmen de la obra. Judith se aproximó entonces a la barra del lecho que estaba junto a la cabeza de Holofernes. Descolgó de allí su espada y acercándose al lecho, lo tomó por la cabellera y exclamó: Fortaléceme en esta hora, Dios de Israel. Luego le asestó 2 golpes en el cuello con todas sus fuerzas y le cortó la cabeza. Hizo rodar el cuerpo hasta el lecho y arrancó el cortinado de las columnas. Poco después salió y entregó a su servidora la cabeza de Holofernes. La metió en la bolsa de las provisiones y las dos salieron juntas, como lo hacían habitualmente para la oración. Atravesaron el campamento y, bordeando el barranco, subieron la pendiente de Betulia hasta llegar a sus puertas. Gracias, Julie. Ese era el plan que Judith no lo había confesado a nadie, ¿no? Se ha concretado. Ha seducido a Holofernes. Holofernes ha estado borrachísimo, en la borrachera terrible, y ella le corta la cabeza. Y sale con la cabeza de Holofernes hasta ahí. A ver, capítulo 13, el regreso de Judith a Betulia, a su ciudad, ¿no? Donde están los judíos muertos de miedo y se está corriendo el plazo final de 5 días. Judith gritó desde lejos a los guardias de las puertas: Abran, abran las puertas. Dios, nuestro Dios, está con nosotros para manifestar todavía su fuerza en Israel y su poder contra nuestros enemigos, como lo ha hecho hoy. Apenas escucharon su voz, la gente de la ciudad se apresuró a bajar a las puertas y convocaron a los ancianos de la ciudad. Todos acudieron rápidamente, desde el más pequeño hasta el más grande, porque les parecía increíble que hubiera vuelto. Abrieron las puertas para recibirlas, encendieron una hoguera para poder ver y se agolparon alrededor de ella. Judith les dijo en voz alta: Alaben, alaben a Dios que nos ha retirado su fidelidad, del pueblo de Israel, sino que no ha retirado su fidelidad del pueblo de Israel, sino que por intermedio ha destrozado esta noche a sus enemigos. Entonces sacó la cabeza de la bolsa y la mostró, diciendo: Aquí está la cabeza de Holofernes, el general en jefe de los ejércitos asirios. Este es el cortinado bajo el cual estaba tendido completamente ebrio.
El Señor lo ha matado por la mano de una mujer, por la vida del Señor que me protegió en el camino que recorrí. Mi rostro lo sedujo para su perdición, pero él no cometió conmigo ningún pecado que me manchara o me deshonrara. Gracias, Jonina. Entonces ya Judith regresa a Betulia y presenta la cabeza del general enemigo, tan temido. Celebración del triunfo de Judith. Todo el pueblo quedó fuera de sí y postrándose adoraron a Dios y clamaron unánimemente: Bendito eres, Dios nuestro, porque hoy ha aniquilado a los enemigos de tu pueblo. Osías, por su parte, dijo a Judith: Que el Dios Altísimo te bendiga, hija mía, más que a todas las mujeres de la tierra. Y bendito sea el Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, que te ha guiado para cortar la cabeza del jefe de nuestro enemigo. Nunca olvidarán los hombres la confianza que has demostrado y siempre recordarán el poder de Dios. Que Dios te exalte para siempre, favoreciéndote con sus bienes, porque no vacilaste en exponer tu vida al ver la humillación de nuestro pueblo, sino que has conjurado nuestra ruina, procediendo resueltamente delante de nuestro Dios. Y todo el pueblo añadió: Amén, amén. Bien, gracias, Mary. Entonces, a ver, terminamos el capítulo 13, empezamos el 14. La historia está entrando en su etapa final. Plan de Judith contra los asirios. Otra vez, Judith sigue mostrando esa mente firme, clara, estratégica, valiente. No, es una mujer, no es un hombre. Y cuánto más significado tiene en ese contexto cultural, que una mujer asuma el liderazgo absoluto, por encima del rey. ¿Quién puede leer? Judith les dijo: Escúchenme, hermanos, tomen esta cabeza y cuélguenla sobre las almenas de la muralla. Después, cuando despunte el alba y se levante el sol sobre la tierra, cada uno de ustedes tomará sus armas de combate y todos los que puedan hacerlo saldrán de la ciudad. Póngales al frente un jefe como si fuera a descender a la llanura, hasta los puestos de avanzada de los asirios, pero no bajen. Ellos tomarán sus armas e irán al campamento a despertar a los jefes de su ejército. Estos, a su vez, se precipitarán hacia la carpa de Holofernes y al no encontrarlo quedarán aterrorizados y huirán delante de ustedes. Ustedes y todos los habitantes del territorio de Israel los perseguirán, exterminándolos en su retirada. Pero antes de ejecutar todo esto, tráiganme a Agior, el amonita, para que él vea y reconozca al que había despreciado al pueblo de Israel y lo envió para que muriera entre nosotros. Gracias, Mari. ¿Se acuerdan de Agior, no? El que habló bien de Israel y del Dios de Israel y le dijo: no te metas con ellos. Entonces, entre las instrucciones que da Judith, tráiganlo a él para que él vea, para que él presencie el desenlace. La conversión de Agior. ¿Quién puede leer? Llamaron entonces a Agior, que estaba en la casa de Osías. Cuando éste llegó y vio la cabeza de Holofernes en la mano de uno de los hombres de la asamblea del pueblo, cayó desvanecido. Apenas lo reanimaron,
se arrojó a los pies de Judith y postrándose ante ella, exclamó: Bendita seas en todos los campamentos de Judá y en todas las naciones, las que al escuchar tu nombre quedarán asombradas. Pero ahora cuéntame lo que has hecho durante estos días. Judith, en medio del pueblo, le contó todo lo que había hecho desde el día de su partida hasta ese momento. Cuando terminó de hablar, el pueblo la aclamó dando grandes vítores, y los gritos de júbilo se extendieron por toda la ciudad. Agior, por su parte, al ver todo lo que había realizado el Dios de Israel, creyó firmemente en él, se hizo circuncidar y fue incorporado al pueblo de Israel hasta el día de hoy. Gracias, Cuchi. Agior convertido, Agior circuncidado y formando parte del pueblo de Israel, pueblo al que él, hasta antes de esto, despreciaba. Y terminamos el capítulo 14 con esta diapo, el desconcierto de los asirios. Al despuntar el alba, colgaron de las murallas la cabeza de Holofernes, y todos los israelitas empuñaron sus armas y avanzaron en escuadrones por las laderas de la montaña. Los asirios, al divisarlos, enviaron mensajeros a sus jefes. Estos, a su vez, se dirigieron a los generales y capitanes y a todos sus oficiales. Ellos llegaron a la carpa de Holofernes y dijeron a su mayordomo: Despierta a nuestro señor, porque esos esclavos han tenido la audacia de bajar a combatir contra nosotros para ser totalmente exterminados. Bagoas entró y golpeó las manos ante la cortina de la carpa, suponiendo que Holofernes estaba acostado con Judith. Como nadie respondía, descorrió la cortina, penetró en el dormitorio y lo encontró muerto, tendido sobre el umbral y decapitado. Él lanzó un alarido, llorando y sollozando, y dando grandes gritos, desgarró sus vestiduras. Luego entró en la carpa donde se alojaba Judith, y al no encontrarla se precipitó hacia la tropa, vociferando: Esos esclavos nos han traicionado. Una mujer hebrea ha cubierto de venganza la casa de Nabucodonosor. Miren cómo yace Holofernes, tendido en el suelo y sin cabeza. Al oír estas palabras, los jefes del ejército asirio rasgaron sus túnicas, completamente desconcentrados, y lanzaron grandes gritos y alaridos por todo el campamento. Gracias, Jolina. A ver, capítulo 15, huida y persecución de los asirios. Al enterarse de la noticia, los que estaban en el campamento quedaron fuera de sí por lo ocurrido. El terror y el pánico se apoderaron de ellos, y ni un solo hombre permaneció al lado de su compañero. Todos se desbandaron, escapando apresuradamente por todos los senderos de la llanura y de la montaña. También se dieron a la fuga los que estaban apostados en la montaña alrededor de Betulia, y todos los israelitas capaces de empuñar las armas se precipitaron sobre ellos. Osías envió mensajes a Betomestaim, a Bebai, a Jobai y a Colá, y a todo el territorio de Israel, para anunciar lo sucedido, a fin de que todos acometieran contra los enemigos hasta aniquilarlos. Cuando la noticia llegó a los demás israelitas, todos, como un solo hombre, cayeron sobre ellos y los arrasaron hasta Jobai. También acudieron los de Jerusalén y los de toda la montaña, porque ya se habían enterado de lo ocurrido en el campamento. Además,
Los de Galaad y los de Galilea los acometieron por los flancos, causándoles un gran estrago, hasta más allá de Damasco y sus fronteras. Gracias, Mari. Reparto del botín y elogio de Judí. Una sola. Mientras tanto, los demás habitantes de Betulia irrumpieron en el campamento asirio y lo saquearon, obteniendo un riquísimo botín. Los otros israelitas, por su parte, al volver de la matanza, se apoderaron del resto, y lo mismo hicieron los habitantes de los poblados y caseríos, tanto los de la montaña como los de la llanura. Todos se apoderaron de abundantes despojos porque los había en cantidades fabulosas. El sumo sacerdote Joaquín y los ancianos del pueblo de Israel que habitaban en Jerusalén vinieron para contemplar los beneficios con que Dios había colmado a Israel y también para ver a Judith y saludarla. Al verla, todos a unas la elogiaron y le dijeron: Tú eres la gloria de Jerusalén, tú el gran orgullo de Israel, tú el insigne honor de nuestra raza. Al realizar todo esto con tu propia mano, has hecho un gran bien a Israel y Dios ha aprobado tu obra. Que el Señor Todopoderoso te bendiga para siempre. Y todo el pueblo dijo: Amén. El pueblo se entregó al saqueo del campamento durante 30 días. Asignaron a Judith la carpa de Holofernes, con toda su vajilla de plata, sus lechos, sus recipientes y todo su mobiliario. Ella tomó esas cosas, cargó su mula, enganchó sus carros y amontonó todo encima. Gracias, Cuchi. Y terminamos el capítulo 15, el júbilo del pueblo. Todas las mujeres de Israel acudieron a verla y a elogiarla, y algunas de ellas formaron un coro de danzas en su honor. Judith tomó en sus manos unas guirnaldas y la distribuyó entre las que la rodeaban. Luego ella y sus compañeras se coronaron con ramos de olivo, y ella, al frente de todo el pueblo, dirigía las danzas corales de todas las mujeres. Al mismo tiempo los hombres de Israel, con sus armas y ceñidos de coronas, las seguían entonando himnos de alabanza. Entonces Judí entonó este canto de acción de gracias en presencia de todo Israel, y todo el pueblo corrió su canto. Gracias, Mary. Una felicidad total. Ese pueblo que estaba con la amenaza, recordemos el jueves pasado, ya no la contaban. Y de repente, ¿cómo cambió todo? La intervención de esta mujer y de la mano de Dios. Entramos al capítulo final. Tenemos esta perícopa en 2 páginas, en 2 diapositivas. El canto de Judith. Judith dijo: entonen un canto a mi Dios con tamboriles, canten al Señor con címbalos, compongan en su honor un salmo de alabanza, glorifiquen e invoquen su nombre, porque el Señor es un Dios que pone fin a las guerras. Él estableció su campamento en medio del pueblo y me libró de mis perseguidores. De las montañas del norte llegó a Siria, avanzó con un ejército innumerable,
Sus tropas obstruyeron los valles y su caballería cubrió las colinas. Amenazó con incendiar mis territorios y pasar a mis jóvenes al filo de la espada, con estrellar a mis pequeños contra el suelo y entregar a mis niños como presa y a mis muchachas como botín. Pero el Señor Todopoderoso los eliminó por la mano de una mujer. Su jefe no fue abatido por jóvenes guerreros, ni lo golpearon hijos de titanes, ni lo atacaron enormes gigantes. Lo desarmó Judith, la hija de Merarí, con la hermosura de su rostro. Ella se quitó su ropa de luto para exaltar a los afligidos de Israel. Se ajustó el cabello con una diadema, se puso ropa de lino para seducirlo. Sus sandalias deslumbraron los ojos del guerrero. Su hermosura le cautivó el corazón y la espada le cortó la cabeza. Los, los persas temblaron por su audacia y los medos se turbaron por su temeridad. Entonces mi pueblo humillado gritó de alegría y los otros se llenaron de espanto. Mis débiles lanzaron gritos de triunfo y ellos quedaron aterrados. Mi pueblo alzó su voz y ellos se dieron a la fuga. Hijos de jóvenes mujeres los traspasaron, los acribillaron como a esclavos fugitivos. Todos perecieron en el combate de mi Señor. Cantaré a mi Dios un canto nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso, admirable por tu poder e invencible. Que te sirvan todas las criaturas, porque tú lo dijiste y fueron hechas. Enviaste tu espíritu y él las formó, y nadie puede resistir a tu voz. Las montañas y las aguas se sacudieron desde sus cimientos. Las rocas se derretirán como cera en tu presencia. Pero tú siempre te muestras propicio con aquellos que te temen. Poco vale un sacrificio de aroma agradable y menos aún toda la grasa ofrecida en holocausto. Pero el que teme al Señor será grande para siempre. ¡Ay de las naciones que se levantan contra mi pueblo! El Señor Todopoderoso los castigará en el día del juicio. Pondrá en su carne fuego y gusanos, y gemirán de dolor eternamente. Gracias, Guillermo. Miren el mensaje de Judith, que tiene un solo calificativo: motivador. Y por aquí nos damos cuenta del sentido de este relato como libro en la Biblia. Esta historia que estamos por concluir en un momento tiene un tremendo mensaje motivador para un pueblo que sigue sufriendo amenazas. No son los asirios. Muy probablemente en el tiempo que se escribe esto, se refería a la invasión de los griegos seleucidas que venían del norte, del territorio del norte de Israel, desde Siria. A ver, vamos. Celebración litúrgica de la victoria. Miren, no es que solamente celebran litúrgicamente. Miren qué bonito. Apenas llegaron a Jerusalén, todos adoraron a Dios, y una vez que el pueblo se purificó, ofrecieron sus holocaustos, sus ofrendas voluntarias y sus dones. Judith dedicó todo el mobiliario de Holofernes que el pueblo le había obsequiado y consagró en homenaje a Dios el cortinado que ella misma había arrancado de su lecho. El pueblo prolongó los festejos durante 3 meses delante del templo de Jerusalén y Judith permaneció con ellos. Gracias, Mari Carmen. Y aquí terminamos el libro de Judith. Como les decía, son 16 capítulos. Los últimos años de Judith.
Pasado este tiempo, cada uno regresó a su herencia. Judith, por su parte, volvió a Betulia y siguió administrando sus bienes. Ella se hizo célebre en su tiempo por todo el país. Muchos la pretendieron como esposa, pero ella no volvió a casarse. Después que su esposo Manasés murió y fue a reunirse con sus antepasados. Su fama fue creciendo cada vez más mientras envejecía en la casa de su esposo, hasta llegar a los 105 años. Otorgó la libertad a su servidora y murió en Betulia, siendo sepultada en la caverna de su esposo Manasés. La casa de Israel estuvo de duelo por ella durante siete días. Antes de morir había repartido sus bienes entre los parientes de su esposo Manasés y entre sus propios parientes. Nadie atemorizó a los israelitas mientras vivió Judith y hasta mucho tiempo después de su muerte. Gracias, Beatriz. Y así, hermanos, termina la historia. Y ahora vemos la figura que se entiende mucho más, media grotesca, que les presenté desde el comienzo, ¿no? Judith con la espada de la mano, su fiel servidor al costado, y Judith cortándole la cabeza a Holofernes. Esa es la historia de Judith. ¿Qué podemos concluir? Ya les decía, el sentido es, evidentemente, motivar al pueblo en una resistencia que no duró pocos años. Recordemos que el pueblo de Israel sufrió continuamente las amenazas y las invasiones extranjeras. Primero los asirios, luego los babilonios, luego los persas, luego los griegos, luego los romanos, al tiempo de Jesús. Más o menos 7 siglos, 700 años de poderes extranjeros dominando. Y entonces este tipo de relatos, como el libro de Judith, son un mensaje de esperanza, de motivación, como diciéndole al pueblo, resistan, que el Señor está con nosotros. No sé, hermanos, si ustedes quisieran hacer algunos comentarios. Miren, disculpen que el día de hoy no ha habido mayor comentario, porque era una lectura continua de un relato que ha sido muy interesante y que me parece excelente que hayamos terminado hoy. O sea, el libro lo hemos leído en dos partes, del 1 al 7 el jueves pasado y ahora del 8 al 16. Tenemos la historia completa. Ese es el libro de Judith. ¿Algún comentario? No sé si lo conocía. No sé si alguno de ustedes conocía, había tenido oportunidad de leer este libro antes. Yo no, Manuel Pablo, por lo menos. No lo habías visto. Sí, eso nos pasa mucho, Guillermo. O sea, la mayoría de nosotros, sí conocemos la Biblia, conocemos los libros principales, pero estos libros más pequeñitos son parte de la Biblia, pero nunca los miramos. Y miren, cuando entramos a detalle, encontramos tesoros. Sí, yo te voy a decir con toda franqueza de que la semana pasada, al inicio del libro, el relato, conforme iban avanzando los capítulos, me despertó un interés y una expectativa que no he sentido antes. Tanto así que cuando terminó la sesión, pensé para mí, voy a leer por mi cuenta en qué continúa, porque es como ver una película por capítulos y quedarse con la inquietud de qué va a pasar en el siguiente capítulo, ¿no? Y hoy día el resto de la historia lo ha completado tremendamente. Creo que la motivación del libro, como tú dices, es sobre todo
ver la confianza del pueblo, aunque sea expresada en una mujer, confianza plena en el Señor, ¿no? En que no va a permitir que su pueblo sea abatido, exterminado, y que le va a proporcionar la inteligencia y la oportunidad de vencer al enemigo de una manera definitiva, pero heroica y epopélica, diría yo, por, por la forma como lo consigue. Claro, gracias, Guillermo, por tu comentario. Coincido plenamente contigo. Entonces, tiene un estilo diferente, pero se parece al libro de Esther, en el sentido de que son ambas heroínas y ambas salvan al pueblo de Israel. El pueblo de Israel con Esther, ¿se acuerdan? Iba a terminar todo aniquilado en un mismo día. Y ahora nuestra querida Judith igual lo salva. Entonces son historias que podríamos llamar historias ejemplares, ¿no? Historias ejemplares. Ahora, ¿qué tanto de historia tiene? De repente no mucho, pero vale para sus fines, ¿se dan cuenta? ¿Alguien más, hermanos, que quisiera comentar algo? Estamos en la hora.